José Antonio Pérez Pérez. Los dos apellidos son iguales. Yo nací el 28 de febrero del 31. Y después entré a para hacer el servicio militar. Entré aquí en Taller aquí Sotrondio y trabajaba en el Pozo Viejo Barretos. Y nada, después por la mili había que estar 3 años porque obligaban. O sea, sin que tuviese interrupción, si no chante, si hacías alguna, chante para la mili. Después echaron al tren y vine para Villar. Y en Villar estaba Camporro y dice, coño José Antonio, yo fui que reclamé. Y dije, fui yo. Dice, pues muy bien, muy bien. Dice, no vienen para aquí, para Villar, van para el Pozo Santa Bárbara. A mí ya un Francisco Pan Pérez, que era el invernal, o por ahí. Y para allí, al tren, y después quería ir a picar y no me daban y fui para Valdelospozos. Valdelospozos y que estaba con el telesférico que pasaba en el carbón de aquí a Villar. Y tuve ahí otros 3 años así y después fui a trabajar para Sorriego. Pero para Sorriego que yo pedí para picar. Y claro, estaba Pena, el capataz era Pena y Miranda. Y dijo él, bueno, sí, hay para picar. Y claro, al hermano Albuso dice, traiga usted esto y esto. Yo no, ya lo traigo aquí porque yo ya estaba acostumbrado a moverme. Dice, coño, pero estoy caballista. Digo, sí, soy caballista. Y si hace falta ir al tren, voy. Pero yo quiero ir a picar. Dice, pues hay trabajo para picar. Y diosme venía 20 días del mes. Dice, si en estos 20 días vales, ya vas de picador. Bueno, usted, claro, porque de 16 pesetes a 18 había poca diferencia. Yo ya era caballista primera, entonces eran 16 pesetes. Y el picador era el 18. Dice, bueno, dice, no, dice, entonces usted ya va de... Y ala, aprobé y ala. Después fui para Sorriego, estaba en Sorriego, después fui para el Venturo y Venturo retiré. Casi cuando iba a terminar el Venturo, ahí estaba Castaño. Castaño, correrme bien, Castaño trabajaba ahí conmigo. Claro, bueno, y era así la vida. Retiraronme pero ya donde va, ya sería en el 80 y pico o por ahí. Y yo sé que trabajé los años completos. La enseña de la minería que me la dieron y poco más. Pues ahora, lo que me pasó ahora fue que me dio un SOS y caí ahí y ya tengo cosas. Yo viejo, ya tengo 90 y pico. Yo debo estar ya en 94. 94. Yo nací en el 31. 94 años. 94 años en febrero. Pues estaba usted muy bien, ¿eh? Bueno, Antonio. vamos, pues tocóme de trabajar de todo. La rozadora a última hora estaba ahí, que llaman Teresa, que vive aquí en Sotrondio, y murió la mujer, que es de Carballín o por ahí. Y fui a aprender a andar con la rozadora al Pozo del Entrego, al del Entrego. Estaba allá el Carolo que de país de Tiraña, de allá para arriba, casi cerca de la casilla. De los últimos para arriba, uno que tenía un chigre ahí, o los suegros tenían chigre por lo menos. Y estaba el Carolo ahí en el Pozo del Entrego.
y así. Y después ya trajeron la rozadora para el Venturo, y con la rozadora, y ¿Qué trabajo y el que se fai con la rozadora? rozar, tienes que rozar la calle desde la planta de abajo a la de arriba, cambiar el carro para adelante, volver hasta el ala, bajarla, emplazarla otra vez para el día siguiente, porque hay que dejarla emplazada para adelante para que los cables peguen adelante, luego entre los picadores a postear, y pones unos tranques, cada 5 metros una tranca. Entonces un picador metes ahí, el otro ahí, claro, unos tablones por arriba. Una tranca, quites de atrás, vas poniendo para adelante y ala. Y después ya viene, después metes relleno y eché una tela de una red. Suéltenla por 2 o 3 jugadas para atrás y por ahí cambien el basculador y tierra y ala. Vamos a repasar un poco todos los trabajos porque no sepa Sí. cómo yo la mina. Por ejemplo, Sí. ¿qué tiene que hacer un trenista? ¿Cómo qué? ¿Qué es el trabajo de trenista? ¿Qué tiene que hacer? El trenista y andar con la mula y cargar el tren y sacarlo y eso y apuró tu tren y así. Eso y el caballista. Empieces con 14 pesetes y a lo mejor tenía 11 de guaje, 11. Después echarme al tren y pagarme la diferencia. Pedí, no me daba para picar, Ricarduco, el que estaba en Santa Bárbara, capataz. No me daba para picar, dice que bueno, entonces para Val de los Pozos. Claro, Val de los Pozos, y ahí tirando para la casilla, ahí salís fuera, estabas ahí encantado. Y pedís también para picar, y voy al ingeniero a Villar y pedís para picar. Y oiga, yo vería esto, dice él, que ahora no se puede echar porque ahora vienen las vacaciones y uno y otro. El ingeniero, en Villar. Dice, le espero usted a septiembre, a que la gente viniera de vacaciones y tal, y después venga por aquí. Y voy por allí, como tenía el expediente de reclamar, y dice el ingeniero, oiga, no lo puedo echar porque usted es un revoltoso. Yo, que era un revoltoso, digo, oye, si un revoltoso pedí lo mío, y dice, no, dice, el de la jefatura, antes no era UNOSA, era Duro Felguera. Dice, ¿qué va? Metió en juicio a la Duro Felguera y no lo podemos echar. Y entonces, claro, a cambios, voy allá buscando la manera de colarme en algún sitio y paré, fui a picar a Sorriego, tenía la categoría, ya lleva 3 años o así en Sorriego y empezaba el Venturo y vine para el Venturo. Y el Venturo acabó y retiréme y no hubo más. De picador ya, todo. Sí, toda la vida. no, picador, y con los rozadores y con eso, claro, los rozadores pagaban según el promedio que tenías. Si sacabas mucho, eso es lo que cobrabas, porque era como con la rozadora al promedio. Y ala, a lo mejor echaban a picar y picabas y controlaban las mediciones a lo mejor 5 o 6 días. Y dice, bueno, lo de 5 días, sacaban el promedio de los 5 o 6 días, sobre eso pagaban. Y rozadores, claro, y una máquina de 5 o 6 metros de larga. Las mines aquí son males, tienen repuelvos, cuesta trabajo subirles en los repuelvos. Entonces a mí dice, bueno, ahora en vez de andar con la rozadora, vas a los tranques. O sea, un rozaba a otro y yo a ponerles tranques para meterse los picadores
cada uno en su tramo, y bajáis la madera. ¿Qué pasó? El otro no se defendió bien, enfocó la rozadora al repuelgo, la rozadora volcó, en vez de ir rozando así, volcó y quedó, y rompieron un diente y jodieron. Y entró allá el perito y entraron todos allá y no fueron quien a arreglarla, porque rompió en el tambor que lleva por dentro, porque esta ya era de aire. Aires que son de corriente, pero no, esta llevará un cilindro o algo de eso, y lleva dentro un tambor, y donde van los piñones en Granada. Y rompieron un diente y se ve que el diente quedó trabado en el tambor por dentro. Ni el perito, ni nadie, ni los del taller, ni nadie fueron que a echar a andar. Y dijo a mí el capataz, es y Teresa, y era de Carballí, vivía aquí en Sotrondio. Y dice, bueno, vas para allá y que picara, y lo que picara arrastrarla para arriba. Y estaba al del torno arriba, yo tenía teléfono y ya está. Y empecé a dar vueltas y quité la manguera al aire de donde van a echar por arriba y metí per el tubo escape, y metí el aire y después hice una balsa al techo y apuntalé las cuchillas, porque eso llevaba unas cuchillas, y apuntalé la hice rodar al revés. En vez de andar gateando para adelante, hacer retroceder. Y escupió el fierro, el diente ese. Y dije yo al chaval, oye, vete fuera y di que ya está la rozadora arriba, porque cuando yo llegara con ella arriba, picando, o sería 2 o 3 días, pues había que sacarla para el taller. Y la rozadora andaba, solo que llegaba un momento que caía un poco, porque claro, al faltar el diente, bajaba, perdía la potencia. Y dice el capataz, no, que fa falta carbón, que venga él por la mañana para andar con ella. Iba yo por la mañana y dije al que tenía arriba en el torno, yo, tiro. O sea, y claro, rozadora, porque claro, si no fallaba. Y duró un mes o mes y pico rozando igual tranquilamente. Pero nada, después con ella todo seguido hasta que y tuve un accidente muy gordo ahí en ella. Claro, ahí había que tú picabas un cuadro así abajo, en la jugada de abajo, para cuando la bajabas meterla para adelante, y los cables para adelante para poder postear para atrás. Y claro, yo puse ahí y estaba sin meterla para adelante. Y el que estaba a la rozadora, y yo cuando llegué a la rozadora no estaba metida y tuve que ponerme aceite, pero no estaba posteado tampoco, había escapado. El que puso la tela, puso la mal, porque aquí había que meter un bastidor por bajo y clavarla a los mampostes para cuando echaran el relleno. Escapó el relleno por debajo de la tela, escapó la rozadora, tendría que cargar tierra otra vez. Y digo, y rotaba, y pongo yo, claro, puse allí a hacer el nicho, subí por bajo hasta el rollo, pero cuando el rollo estaba pegando en el carbón, pues digo, hostia, porque igual me agarraba. Bajéme y puseme por del lado y puseme con el brazo así encima de ella y con esta para picar, para luego emburrearla para allá, porque claro, al tirarme por ella para arriba, apuntalábala y entonces ella tenía que entrar para allá, a la fuerza.
y estaba mal posteado aquello, vino el techo y agarróme encima del sombrero y fundióme la cabeza. Y claro, yo tengo la cabeza para Ladaro, ya me echa a Ladaro. Y un médico, pues, dice, no, como claro, sacaron unos plaques y eso, dicen, a operar. Claro, cerraronte la cabeza con una sierra, ¿eh? No crees que una máquina que tendrán, o qué sé yo que tendrán. Desde aquí hasta aquí atrás, esto cerrarlo y sacaron el casco para arriba. Y bueno, limpiaron ahí lo que pudieron. Y todavía aquí me dejaron una poza de taparme los sesos. Y era como si fuera, ¿cómo te diría yo? Como la tripa de un callo o algo así, o un tripón. Tapando, y aquí dejaron un poquitín roto, con un poquitín para agarrar y sacarlo por ahí. Con que a los no sé qué días, allí le Ladaro, bueno, yo era duro y recuperé. Pero ya me daban por liquidado. Digo que yo, está igual, a vosotros voy a enterramos yo. Sí, me cago en 10, estaba, me cago en 10. ¿Sabes lo bien Castaño? Que Castaño estaba en Ventura. Tú no es que digas el cubano, porque a mí llamaban el cubano. Pero no porque soy cubano de nada, que yo soy cubano ni que... Yo estaba casado con la fiel del cubano, de la cabeza Blibea. Ahora ella murió, ahora pues... También el Sosesti la llevó. Y yo cubano nada, pero el cubano ya el que había estado allá. Y vivía allí en Bilbea, teníamos ahí un chigruco que era un maruco. Después yo aquello vendí, lo compré una casa aquí abajo en San Flechoso, ahí al pie del lavadero, y Casamino que tenía chigre. Y después ahí mi tío tenía esa casuca pequeña, digo, voy a cambiarte a mi casa debajo. Pasé el fío para abajo, porque tenía dos críos pequeños y yo cogí esa casa de ahí. Luego fueron vendiendo esto, fui comprando esto. Cuando una casuca, mi tía compró esa otra de ahí para allá. Yo compré estos chaboles y aquí me tiré. Y ya te digo, pero anduve, Pozo María Luisa, Pozo Viejo Barredos. Después Santa Bárbara, era Pozo Cerezal, Santa Bárbara, Valde los Pozos, Sorriego era otra compañía, era Nespral y compañía. Y después el Venturo, y en el Venturo retiréme y acabamos. Y de todos esos pozos, ¿cuál era el más peligroso? El más peligroso, para mí, el de Barredos, el Pozo Viejo Barredos, que cala con Santa Bárbara. Ahí en el Prado Molín, salí por ahí. Yo a lo mejor estaba, ¿cómo te diré yo? En la Viana, ese pico para arriba, ahí estaba otro, ¿cómo te diré yo? Otro pozo, pero era interior, un pozo tirabas con una palanca, ahí estuve yo frenando. Subías una rampa, a lo mejor había un que llamaba Kelle, que gustaba mucho el vino, que era de Blibea, pues ese salía por ahí para que entraran los picadores de Santa Bárbara, que entraban en los vagones. Pero igual te cubría por aquí de agua, y la tierra aparcado por los lados malísimo. Ahí pasa. Igual había una quiebra
una quiebra y un hundimiento, ¿no? La galería. Y hacía un furaco por entre las piedras y por ahí había que pasar la madera a los picadores. Para pasar la madera con una mecha de dar fuego. Amarrabas la madera y pasar al rastro por debajo de lo fundido. Pero un furaco que hacía. Ahí pasemos los putes. Ahí muy mal. Y entonces pues ya terminó aquello y fue cuando me echaron a mí al tren. Después querían quitarnos a mí y a ese Francisco. Quitarnos porque terminaba el llano ese y el balanza. Calaron más adelante y sacaban el carbón por más abajo, por la planta de abajo. Y querían quitarnos y yo entonces fue cuando reclamé y como lo saqué, echarme para aquí, pero como castigado, ¿eh? Yo te lo digo como castigado porque al otro metieron en segunda o cuarta, por ahí, porque la tierra atravesada sacaban a lo mejor de sexta, subirlos ahí y había que meter la madera, la tierra para adelante para bascular, para rellenar. Y a mí metieron en sexta para el norte. Para el norte y era aquí para hacia Villar. Una mina mala, con una mula podre, tenía los pates de una enfermedad que se entraba del agua, de andar en el agua y en lo malo. Y después me cago, pasaba los canutes. Entonces pedí para picar, no me dieron y entonces marché para Valdelospozos. De Valdelospozos marché a pedir para Sorriego. En Sorriego dice, no, ya te has aprobado. Entonces en vez de cobrar 16 pesetes, cobraba 18 de picador. ¿Las condiciones de trabajo de cuando entró a trabajar al principio a cuando se retiró se cambiaron muchísimo? Vale, mira, había muchos trampes. Tomás Quintana era capataz de grupo, o sea, más que el otro. Y entonces Tomás Quintana hizo la casa en Blimea, de aquella, Tomás Quintana, ahí en el Severino, donde tiene Severino la mueblería, a la parte de abajo. Hizo la casa ahí, dice tú por Santa Bárbara, que te metías por ahí a trabajar o a limpiar o algo, lo que estabas ya trabajando y ahí. Todo matorrales. Luego los capataces, claro, tenían algo más, igual cucho les mules, pues para las huertes y sembrar las patates y una huerta de patates y bueno, había que buscarse la forma. Mira, el suegro mío tuvo mancado del Pozo Viejo Barretos, porque al estar al tren, les mules tenían cuadra en la mina y echaban de comer, claro, pero muchas veces agarrábanles y a doblar y salían los sábados, el domingo, salían el domingo, ya era el domingo. Al terminar la tarea con la mula para afuera, bajabasla, si estabas en el piso arriba, bajabasla y enganchar y salían para afuera. Era el único día que salían, los mules. Tenían cuadra adentro y todo seguía allá. No estaba en nada, porque total salían el domingo por la mañana y eso. Y entonces mi suegro salía para afuera y puso a mirar para atrás en el vagón y salía encima descargado y puso a mirar y había otra banca rota y enganchólo, tirólo un vaso y rompió la columna.
Sí, sí, él murió, pero andaba con bolsa para todas las necesidades y tenía que aquello estaba muy jodido. Hostia, había roto la columna y de ese cacho para abajo quedé sin sentido. Hubo uno que llamaba Enrique, que vivía ahí para el Sotomo, para ahí, y hubo un accidente gordo porque había un resalto, de piedra. Pues claro, y también falta de precaución, porque cuando hay algo de humedad, que por el ISU, un resalto, pégate un resalto. Por el tal resalto, del muro del techo, bajaba humedad. Entonces ya que no empalma, y es que está arrimado el silicio al otro, y eso es muy peligroso. Entonces ahí se ve que no metieron relleno, tenían que meter relleno, metieron poco, y bajó un tramo de esos y echó 2 picadores abajo, y 2 mataronse. Uno era ese, y después claro hubo que allí postear y la de Dios, pero fundido, hasta topalos, claro. Y nada, ya los sacaste y estaban los 2 muertos. Y eso fue el más aquello. Y estaba el capataz arriba, Celso, un que ya aquí del Ortigal, Celso. Pero claro, el que estaba abajo, estaba vivo todavía, en el relleno abajo. Había bajado aquello. Hijo puta, llevaba y claro, llevaba y de todo, porque claro, él tiraba en una manga, que se agarrara la manga, pero estaba agarrado, se ve, con peñones y carbón, y el otro no era quien a sacar. Y entonces bajó tu tramo y ya los tapó y ya hasta allí ya esos 2 ya los liquidó. Y claro, hubo pases, cosas de esas. Digo, y al principio de todo, cuando no había máquinas, ¿cómo se picaba? ¿Con pico? Yo tocó me picar con pica. Después, y con la lámpara de cepa. Esas de cepa así, que eran, nada, tenía luz también, pero eran de gancho, tenéis un yumbo aquí atrás, de colgancho, enganchar la lámpara y después llevabas aquí en el pecho. Después ya vinieron los focos, pero los focos ya vinieron, a los primeros que nos les dieron fue a los de las mules, a los del tren, a los que andábamos transportando el carbón con las mules. La mula llevaba una lámpara de cepa, o en el collarón o en el vagón. En el primer vagón, para que ya lo pagaron, la mula tiene que ver también. Y tú ya a lo mejor ya llevabas la lámpara de foco. A mí tú comes las lámparas de foco. Pero los primeros que nos dieron fue a los trenistas. Aquí en Santa Bárbara había muchos, y eran todos de país. Lucas, que vive frente al pozo del Pozo Santa Bárbara, va al otro lado, allí en el monte ese Lucas, Renerio, qué sé yo cuántos, éramos una porra de ellos. Yo en Venturo hicieronme prueba, pero, porque claro, tú si estás subiendo una chimenea, tú eres un picador, pero tú eres responsable. Responsable yo, el vigilante o otro. Entonces examinaronnos. Vinieron de esos de jefatura de minas o de no sé qué, para que tuvieras autorizado para dar fuego. Entonces, claro, abarré naves, atacabes, dabes fuego,
porque había a lo mejor un poco tiempo, ¿no? Entre que, porque claro, tú si das fuego en sexta, a los de quinta y para arriba metes el humo. Pero claro, tienen que salir un poco antes. Entonces tú que te acabes, te quedabas fuego y todo, pues ya dabas un margen de tiempo. Y luego ya había que llevar, después, claro, si no había otra cosa, en los tiros metías el cartucho, metías el pistón y el cartucho, o unos cuantos cartuchos, pero para que yo como ya estaba trallado no tenía problema. Al capataz, digo, uy, no, hay que darme algo goma. Goma, claro, goma y ahí es palo duro. Un poco goma para meter el pistón, después lo otro y era como serrín. Era más ruina esa carga. Claro, porque para el carbón pues dice que igual se incendia. Y metiese el pistón con un poco de carga y hostia, sacaba lo bueno. Dice el bollo ahí, si ataca, si un día o el que iba a dar fuego, un día o dos, lo sacaba mal y es que él no trabajaba bien, yo no, cuando le daba fuego yo lo sacaba, o sea, que quedaba cuadrado. Pues claro, porque me interesaba. ¿Y el grisú? ¿Tocóte? Claro, pero tenía lámpara, yo mirábalo y no... Luego vino un bicho que era para mirarlo, el grisú. Tenía una pera y daba así, y como a limpiarlo, cargarlo o eso. Y después mirabas allí y ya te marcaba lo que había. Oye, si hay mucho grisú no vas a dar fuego. Hay que ventilar, abres el difusor, la turbina y ventilarlo, lo primero. O caiga en la galería, si hay, a lo mejor cuando el hierro, no yo, porque yo soy picador, iba más atrás, pero el hierro, cuando iba con la guía para adelante, subió sí, fundió, pero como tapa con madera, pero ahí puede haber grisú. Y si tú das fuego aquí, igual te explota aquello. Y había que ventilarlo. Saber dónde estaban si había algo subido y ventilarlo. Y lo de la guía, ventilarlo. Y ya dabas fuego ya. Grisú siempre había algo, ¿no? Es que si la turbina está bien, no cae. Mira, yo cayó un vigilante, el vigilante, que me tenía que registrar el puesto. Era él. Pero yo para aprovechar, digo, mira, subo yo cuando tú, y subimos la madera y así él echarnos también mano para ayudar. Y claro, y era sábado, vino el domingo, entonces la ventilación para, y los turbines y todo. Entonces mi turbina, arriba, se ve que cayó algo carbón por dentro de la manguera y bajó a la turbina, trabóla. Pero como estaba la de la guía, sonaba, pues además ellos un poco descuidados, era el chaval, era Josepín. Entonces él, claro, puso la escalera, yo tenía una escalera de palos, para subir para arriba, pero como sonaba la turbina del hierro, tampoco me daba cuenta. Y subía yo detrás iba a subir yo detrás de él.
arriba. Y claro, no había ventilación, nada más metí la cabeza para arriba, ¡pum!, cayó y abracélo yo y marchemos contra la mesilla. Pero aunque cayó el carbón, limpiélo y metílo en una mesilla, saquélo para detrás de la galería general. Y pusélo ahí, empecé de ahí y a moverlo y recuperélo. Y falló, cojo, no digas a nadie, que entonces, claro, había hecho lo de vigilante. Y el que me despide, no, tú tranquilo. Mira, la cuestión es que vuelvas a sentir y olvídate. Cuando yo era chaval, Tarián también tocó la época de los fugados en el monte. Y... Los fugados, yo acuérdome cuando cazaron al gitano. ¿No ves que lo cazaron ahí? Y trajeron a la Guardia Civil y aquí en el puente Sotrón, tío, y metieronlo ahí. Estaba yo aquí ya, cuando el gitano. Otros a lo mejor no los conocí, tal como los del Pozo Funeres, a lo mejor que los tiraron allá y todo eso. Y el Pozo Funeres sí lo conocí, pero con los fugados a mí tocóme en el Pozo Satarra, pero a uno no ves que los cogieron cuando aquellos maquinones, porque la que iba de aquí de Sevillar, de los cuarteles, era una maquinona grande, ahí baja, y claro, algún liquidaron, había la de Dios. Además a mí tocaba trabajar en el Pozo Viejo Barretos y teníamos un relevo a las 7, a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana ya tenéis que ir de noche. Parábete, metiendo un par de hostias y ala, y para allá. Y a seguir para allá. En la Guardia Civil, porque queréis contares. Cuando no contabes, pues... ala. Dice usted que trabaja a esa hora, que tenía que haber visto los... Y claro, que chivaras. Ya, pero no. ¿Y después de tantos años en la mina, sientes orgulloso de haber sido minero? Sí, yo gustaba que la mina hubiera seguido. Que hubiera mina para... Pero mira, son todos unos cabrones. La puso bien a la chimenea. Y digo, bueno, pues ahora hay que formarla y preparar los tajos para los picadores. Y un capataz. Y dice, nada, eso, tierra encima, lo que queda para la izquierda. Tierra encima, claro, una vez que metí tierra por la chimenea para abajo y... Coño, pero igual es 2,50 de carbón, tío, pero vais a enterrar este carbón. Digo, es más para los picadores, sale el cupo de carbón y pagáis el jornal. No, dije, mira, va a haber carbón para ti, para los tus hijos y para los tus nietos. Pues no lo hubo, para que veas tú que acabó y no lo hubo, quedó enterrado allí, igual en 2,50 una porra de carbón. Y eso es carbón, fastidia. Cuando dio el shock, el ¿no? Shock. Caí ahí, me trajeron, me metieron ahí encima en la cama, y encima de la cama me movieron hasta que me volví a respirar. Pero nada, muy jodido. Pues. Y ahora ya voy levantándome algo, poco, pero bueno. ¿Y de silicosis y eso? Estoy cobrando. Yo cobro de silicosis. Oye, con la máquina. Porque las máquinas tienen ¿cómo te diré yo? Una tubería y van polvorizando. Por polvo, claro, porque tú date cuenta unos rollos que tendrán 1,5 metros de largo, o 2 rollos, pues si levantes el brazo, 2.
aullando sin agua, claro, pero a polvo. Y entonces yo reclamaba todo seguido, a mí tendréme por revoltoso, como dijo el capataz de Villar, pero igual, os di vueltas y Neluca, tienes una silicosis de exagerada. Y miraronme y el tercer grado. Y dieronme el tercer grado ya. Y ahora porque estoy jodido, pues si no encantado, buenas botellas de sidra y cobrar, pero claro, no te has para ir a ningún lado. Y es lo que hay. ¿Y las fiestas del Poté? ¿De aquella época que conocías? Sí, íbamos, pero claro, antes había mucha gente, porque toda aquella carretera para la Cerezal está todo llena de coches hasta arriba, casa Dios. Todo lleno de coches, todo aquello para arriba, me cago en Dios. Tienes que igual ir a aparcar allá arriba, a casa de la Virgen. Y yo, al principio no habría coches. bueno, sí, yo el primer coche que tuve, comprélo al compañero, que el compañero viene de ahí, un SEAT, que lo tuve de taxi. Era un SEAT, ¿cómo te digo yo? Familiar. Tenía 7 plazas. Y era el de él. Y claro, él ya quedaba viejo, y comprélo yo. Y es lo que te digo yo, ese coche, claro, tenía un teto por bajo y aquí iba el acelerador, metirlo ahí. Y yo, si se desmagaba, pues entonces desmagóseme y estropeóseme el coche. El coche no, estropeóseme el acelerador viniendo de Covadonga. Ahí en Arriondas, donde tira para arriba de Sella y para ahí, hay una gasolinera. Y ahí me arreglé, me echaron gasolina y se estropeó. Y oye, ¿tendrás una cuerda? ¿Una cuerda? Y dice, sí, hay aquí cuerda. Y entonces yo tenía la Austin Victoria, era un buen coche inglés, pero bueno, de lujo. Entonces yo por la ventanilla sacaba la cuerda y donde la rueda tenía rejilla para que la rueda ventile el motor, seguro. Por ahí metí la cuerda y enganchaba el de acelerar, y con eso llegué aquí. Si hoy igual te joden, porque claro, a veces yo venía por la derecha suave y tal, traía ahí, además traía el coche cargado, y los consuegros y me cago a tope el coche. Y subí por la casilla igual para acá y vine perfectamente. Acelerando con la mano tiraba por la cuerda. Y el coche furulaba y con la otra mano conducía. Bueno, José Antonio, mira, voy a dar esto ya el primer regalín, una invitación para el día 4. José Antonio Pérez, eso ya. Obreja La Minería, 2025. Para que el día 4 nos veamos ahí. Esperamos que vaya, A ver si voy recuperando algo. Seguro que sí. Y esto es un segundo regalín, que son unas galletas que se llaman vagonetes. Miren, pues son gracias, vagonetes de la mina con el nombre de los pozos. Del pozo. Yo soy como el celote de los escapados. Sí, yo vine ya de... Andabas muerto fame, andabas por ahí y vine y metíme en la mina, claro, donde ganaron duro. ¿Presta a recibir el premio este? Sí, estoy encantado y muy agradecido. Pero
tenéis que trabajar más que Dios para todo esto. Tocaos a vosotros.